Bueno, ¿cómo andan, gente? Todo tranquilo, recién de la cancha, recién de vivir todo lo que fue el clásico cordobés. Un poquito más especial para mí porque fue el primero que fui a cubrir en todo lo que llevo de mi corta carrera como periodista, así que por un lado obviamente feliz, como en mi avance como periodista, no tanto así como amante del fútbol, en un partido que se esperaba mucho más, ¿no? Es difícil muchas veces analizar este tipo de partidos, no solamente porque es un clásico en sí, y son partidos donde obviamente la prioridad, creo que antes que ganar muchas veces, es no perder. Puede ser estar un poco más de acuerdo, un poco menos de acuerdo con lo que digo, pero eh, lo podés ganar, obviamente siempre vas a querer ganar este tipo de clásicos, pero antes que perderlo, eh, preferir un empate. Por eso creo que es difícil analizarlo porque en realidad son partidos totalmente aparte del presente de cada equipo, de lo que atraviesa cada uno, del contexto. Son partidos aparte. Son partidos aparte que se juegan de una manera totalmente distinta. Partidos donde más allá que los jugadores estén teniendo anímicamente o no su mejor momento, lo juegan con el chip cambiado porque saben que son partidos muchas veces bisagra, muchas veces también son partidos vidriera. Porque más allá de que uno diga qué tendrá de vidriera quizás el clásico cordobés, hoy por hoy, el clásico cordobés es uno de los mejores que tiene el país, por ambiente, por pasionalidad, por todo, porque hoy Córdoba está en uno de sus mejores momentos de su historia y el clásico cordobés obviamente no iba a quedar de lado. Lamentablemente, todo lo que fue la semana previa, todo lo que fue las ganas de ver el fútbol de Córdoba, todos los que tenían ganas de ver este clásico, quedó prácticamente dilapidado con el fútbol que vimos. Mucha más expectativa de lo que realmente nos dio, creo por una acción lógica que fue lo que sucedió al principio del partido, pero que al fin y al cabo dejó mucho que desear. Dejó mucho que desear, no solamente por el papel de ambos equipos, por lo que se esperaba de ambos equipos, sino también porque fue un partido chato. Un primer tiempo aburrido. En el segundo tiempo, que si bien Talleres era el equipo que prácticamente dominaba la pelota y se iba al frente, era por una cuestión lógica, por una cuestión de que estás de local, por una cuestión de que estás jugando con un jugador más y por una cuestión de que tenés que ser protagonista por inercia, básicamente. Entonces, lógico, el manejo. Un Belgrano que es un equipo que ya está bastante acostumbrado a jugar con un jugador de menos, mucho más en este ciclo de Real en general. Ha atravesado muchos partidos importantes con un jugador menos. Y ha sabido jugarlos, ha sabido mantenerlos, ha sabido transitarlos, básicamente. Pero nadie se esperaba la expulsión de Rébola a los 2 minutos de partido. Algo que le cambió el esquema totalmente a Belgrano. Y algo que le cambió el esquema totalmente, creo que hasta mucho peor a Talleres. Un Talleres que se esperaba jugar con un equipo con una línea de 5, un equipo que intente dominar un poco más la pelota, un equipo que tenga a González Metilli eh, como un jugador mucho más centralizado, mucho más eje del equipo, mucho más conductor de juego. Y con la expulsión de Rébola le cambió el plan a todo el mundo. A todo el mundo. Y es en lo que vamos a coincidir absolutamente todos en general. Primero, por el planteo del partido de Talleres, un equipo que ya venimos viendo dentro de lo que es el ciclo del Cacique Medina, que ya encontró más o menos su estilo de juego, su forma de jugar. Y lo mismo por el parte de Real, que también encontró su equipo y que puso sus 11 principales jugadores con los que venía transitando las últimas victorias que había tenido en su ciclo. ¿Por qué digo que es difícil de analizar? Justamente por esto. Porque uno espera dos partidos ya sea con planteos tácticos muy distintos y el hecho de la expulsión obliga a Belgrano justamente a replegarse un poco más, obliga a Belgrano a jugar mucho más cuidadosamente, a tener menos la pelota también, a cedérsela mucho más a su rival, porque lógicamente está jugando con un jugador menos y a su vez de visitante. Entonces es difícil analizar eso porque el partido fue prácticamente un control total de Belgrano, con alguna que otra intervención, perdón, con un control total de Talleres, mil disculpas, en cuanto a lo que es la pelota. Pero ojo, no digo que tener la pelota más tiempo que tu rival sea jugar mejor al fútbol también. Porque hoy no creo que tampoco que Talleres lo haya pasado por encima con un camión
Al contrario, ha dejado mucho que desear también Talleres desde el punto de vista de las ideas que fueron desvaneciéndose. Un equipo que buscó, creo que por el lado erróneo, justamente, un equipo que hacía el abanico con la pelota de ida y vuelta constantemente, que no supo aprovechar los puntitos fuertes que tuvo en algún momento del partido, que no los pudo explotar como los tendría que haber explotado, como por ejemplo la zona de Pietri en el mano a mano con Compañucci. Creo que era uno de los lugares más débiles que estaba teniendo Belgrano, principalmente por el presente que atraviesa De Pietri, siendo un jugador mucho más atrevido, un Compañucci que le costaba poder mantenerlo, pero después con el paso del partido no se volvió a ver nunca más ese duelo, y creo que era uno de los puntos más fuertes que estaba teniendo Talleres en el partido. Y por A o por B no lo supo aprovechar. Claramente el cambio de esquema, el cambio de panorama del partido por la expulsión se vio reflejada también en el cambio de esquema, teniendo en cuenta que el Cacique o Machado, quien quieran decirle, termina o hace una modificación a los 30 minutos de partido, 40 minutos de partido, sacando un volante a Galarza, poniendo a Bartichotto, entendiendo que lo que se le estaba complicando a Talleres era justamente la definición, la última parte, ni siquiera ya la peligrosidad en tres cuartos, porque la peligrosidad faltaba justamente el último pase, el remate al arco, la definición es lo que estaba faltando. Lógico el cambio, después se le pregunta en zona mixta a Bartichotto qué es lo que le había pedido el Cacique Medina, y es lo que más o menos yo me imaginaba, que era justamente esto. Estaban teniendo prácticamente un volante de más, si bien Galarza es importante justamente en el tema de la presión, en el tema del ahogamiento, sabemos que no es un volante que tenga como característica justamente la definición, el tiro al arco, poder meter goles, justamente. Entonces, entendiendo que con un jugador menos, la presión y todo lo que es el tema de ahogar al rival no estaba siendo tan fundamental, porque la pelota la conseguías por A o por B, la terminabas recuperando, la prioridad estaba justamente en la definición. Cosa que, vuelvo a repetir, Talleres se le acabaron las ideas, no tenía ideas, sabiendo que encima para colmo jugó prácticamente todo el partido Belgrano con una línea de 4, cosa que es muy raro ver tanto tiempo jugar con una línea de 4, entendiendo también el cambio de planes. No creo que Real haya hecho también muy bien los cambios, creo que Belgrano mucho más tampoco podía hacer, era justamente cerrarse atrás, aguantar los bombazos, jugar a la contra. Tuvo quizás la más clara del partido, o si no, una de las más claras del partido, compartida con el palo de Navarro. Entonces, al fin y al cabo, Belgrano también lo tuvo para ganar. Y por algunas cosas no lo termina ganando tampoco, porque le perdona la vida en esa jugada con Chavarri al último. Entonces, creo que Belgrano hizo lo que tenía que hacer. Creo también justamente que plantea mal el partido Real, también sorprendiéndole esta expulsión por cuestiones lógicas. Pero creo que lo plantea mal principalmente porque a poco de comenzar el partido saca a uno de los jugadores que más verticalidad te genera, como lo es Velázquez. Pone, obviamente, a un líbero más, pone a un central más, como lo es Troilo, que después voy a hablar también del ingreso de Troilo y por qué ha tomado malas decisiones Talleres. Y eso le terminó de sacar justamente la peligrosidad a Belgrano, porque justamente una de las cosas o uno de los jugadores que más le genera verticalidad, que más vertiginoso es dentro de la cancha, es justamente Velázquez. Sacándolo a Velázquez, perdiste absolutamente todo esto, y depende justamente de alguna que otra trepada de Compañucci, que no tiene esa característica, y de justamente poder mantener el control en la mitad de la cancha, cosa que no se podía hacer porque automáticamente recuperaba, volvía a robar Talleres con la superioridad numérica. Entonces se le hizo un partido cuesta arriba, vuelvo a repetir, creo que lo planteó mal, quizás no estaba para salir Velázquez, obviamente por algo no soy técnico, yo tampoco, evidentemente, yo personalmente quizás lo habría sacado a Rolón, lo habría dejado a González Metile hacer una labor un poco más defensiva, que creo que la tiene también dentro de todo, no hay muchos jugadores de marca en Belgrano desde que se fue Santiago Longo, pero con la entrega que tiene Metili creo que le puede aportar mucho más en la marca de lo que hace Rolón en general. Lo hubiera dejado como un doble 5, lo dejas a Velázquez y lo sacas a Rolón para poner el segundo central con Troilo. Y acá está el error justamente de Talleres de solamente intentar pelotas, centros al área
intentando encontrar la cabeza de Girotti, después con el ingreso de Tarragona, intentar encontrar la cabeza de Tarragona, nada. No. Estando Troilo y Leguizamón, que son dos jugadores que el juego aéreo justamente es algo que le suma a la defensa de Belgrano, creo que no tomó la decisión correcta el equipo del Cacique de Medina para poder golpear, siendo que tenía un jugador más. Teniendo en cuenta que con triangulaciones chiquititas en el borde del área tenía chances de poder llegar. Tenía un poquito más y ahí de nuevo volvíamos a lo mismo, la falta de definición. La única diferencia es que justamente con esas triangulaciones cerca del área tenía la oportunidad por lo menos de patear al arco, y con los centros al área no tenía la oportunidad ni siquiera de llegarle a la cabeza de un jugador de Talleres. Entonces creo que estuvieron planteados mal por ambos lados, sabiendo la ventaja que tenía Talleres y sabiendo la desventaja que tenía también Belgrano. Volvemos a lo mismo, el no ingreso de Reina, que creo que habría sido un jugador que le habría generado mucho también, teniendo en cuenta que Talleres, siendo un equipo que jugaba muy adelantado, entendiendo de nuevo lo mismo, repito, la necesidad de salir a ganar el partido, los espacios atrás eran muy evidentes o cada vez eran mucho más, teniendo en cuenta la necesidad de Talleres. Entonces, un jugador como Reina, esos espacios los podría haber explotado muchísimo más de lo que realmente se explotaron, o de lo que realmente lo pudo haber explotado Chavarría en ese mano a mano, que la verdad que insólito. Tuvo la victoria en sus pies y no la pudo aprovechar. Pero no hay mucho más análisis. La verdad, partido de ida y vuelta, más ida que vuelta en realidad, pero con un Talleres con una necesidad, un Belgrano jugando a lo que tenía que jugar, y al final terminó siendo mucho más expectativa de lo que terminó realmente siendo. Pero bueno, gente, esperemos que de acá al futuro cambien un poco lo que son estos clásicos cordobeses. Se quedaron básicamente con un punto cada uno. Después cada uno tendrá su mirada si hay alguno que ganó un punto y otro que perdió 2 puntos. Ya queda a criterio de cada uno, por supuesto. Pero nada, con esto no cambian mucho las cosas en la tabla. Talleres pierde la posibilidad de poder acercarse un poquito más con el tropiezo que tuvo con el Rosario Central Vélez. Belgrano lo mismo, por su parte, con el objetivo de poder entrar a Copa Sudamericana, pero todavía quedan varias fechas y no le cambia mucho el esquema y el panorama. En realidad, en cuanto a conveniencia, el empate le venía bien a los dos, pero por supuesto, viendo lo que es el diario del lunes, por supuesto, y todo lo que fue el trámite del partido, uno a partir de eso puede analizar quizás cositas que se podrían haber tocado, a diferencia de lo que realmente nos propuso el partido. Pero nada, gente, por supuesto, me dejan su opinión en comentarios, el análisis de lo que les dejó este partido. Y nada, nosotros nos estamos viendo recién, ya la semana que viene, ¿no? O algún video entre la semana quizás para analizar y poco más. Pero bueno, mañana en Algarabía Deportiva 19:30, ya saben, por el canal de Querón TV. Nada, gente.